cirugía y pues ya está bien. Así que, ¿qué le parece si nos ponemos de pie para poder leer un poco la Biblia y ya cuando yo ore, pues oro por la familia y oro por el mensaje de esta mañana, ¿verdad? Me gustaría que abriéramos nuestra Biblia en Job capítulo 9. Voy a saltearme algunos versículos para no ocupar mucho tiempo en toda la lectura, pero vamos a estar viendo varios versículos del 9 y me gustaría dar el inicio en el versículo 1 en adelante. Dice que aquí habla de la incapacidad de Job para poder responderle a Dios. Dice, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? El 3 dice, si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes, incomprensibles y maravillosas, sin número. He aquí que él pasará delante de mí, y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí, arrebata. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Dios no volverá tras su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Cuando menos dice, le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas. El 15, aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Amado Dios, te doy las gracias en esta preciosa mañana. Oramos, Señor, por la familia Ortega, Señor. Rogamos, Señor, para que tú bendigas, Señor, mi Dios, Padre, la vida de cada uno de ellos, los fortalezcas. Sabemos que partió Israel, Señor, y ahora está delante de tu presencia. Rogamos, Señor, Padre, que ese confort que les diste, esa paz, Señor, pueda ser testimonio para mucha gente. Y el testimonio, Señor, que tú les diste de estar consciente, estar bien, y como ellas vieron reflejado en su rostro, estar en paz. Que pueda, Señor, también aquellos, Señor, Padre, que todos no te conocen, familiares de ellos, puedan alzar su mirada a ti, Señor, y saber que tú eres un Dios maravilloso. Que aquí no termina como pensamos, aquí no es el fin. Nosotros seguimos a la eternidad. ¿Cuántos no deseáramos, Señor, estar delante de tu presencia? Sin embargo, Señor, todo tiene un tiempo, Señor, debajo de la tierra. Por eso en esta hora pedimos que bendiga, Señor, a toda la familia y también, Señor, te damos gracias por Mateo, porque fue un éxito la cirugía, y que seas tú, Señor, siempre glorificado en las cosas que tú haces en tu pueblo. Gracias, Señor, por el mensaje de esta mañana que has puesto, Señor, en el corazón, Señor, en mi corazón. Ahora ruego, Señor, que me ayudes, Señor, a tener de nuevo, Señor, al hablar. Pido, Señor, mi Dios, que sea comprensible y que no sea confundida, Señor, mi voz con la voz tuya a través de tu palabra. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Bueno, aquí, ¿verdad? Vemos vemos que Job tenía la incapacidad de poder responder a Dios. ¿Quién puede responder a Dios prácticamente? Dice, ¿le podrá responder a una cosa entre mil? ¿Tantas cosas? Dije, pues yo creo que no. Sin embargo, lo que yo veo, y yo veo aquí prácticamente reflejado, ¿verdad? Y el título es ¿Cuándo desafía la gente a Dios? Cuando desafía a Dios. En los primeros versículos, ¿verdad? Decía, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios si quisiere contender con él? Contender prácticamente, o más bien,
desafiar es prácticamente un sinónimo de contender, ¿verdad? Contender con Dios, desafiar a Dios. Entonces, muchas de las veces el ser humano desafía a Dios, contiende con Dios. Le quiere venir a decir qué tiene que hacer y por qué lo hace, pregunta, ¿verdad? Como que Dios tiene que dar explicación al ser humano, a su propia creación. Por eso, desafiar a Dios, hermano, es un acto de orgullo. Desafiar a Dios es un acto de orgullo. Contender con Dios es un acto de orgullo, pero también es un acto de rebeldía contra su autoridad. Dios tiene la autoridad sobre todo y sobre todos. Eso prácticamente no podemos refutarlo, ¿verdad? Nadie puede retar al Creador y esperar salir victorioso o salir bien. Cuando alguien quiere retar a Dios, pues no va a salir bien, no le va a ir bien, no va a salir victorioso. Entonces, ¿lo haríamos entonces nosotros? Yo creo que sería que estamos mal, porque ¿cómo vamos entonces a estar desafiando a nuestro Creador? Si Él mismo, ¿verdad?, no haya intervenido, ¿verdad?, mandando o dejando que su Hijo venga aquí a la tierra y que Él viera muerto por nuestros pecados, nosotros prácticamente no tendríamos salvación. Estaríamos condenados para la vida, en la vida, perdón, eterna. Su poder, dice, y esperar salir victorioso de su poder y sabiduría, dice que es única. Este libro de Job, ¿verdad? En el versículo 4, eso es lo que nos dice. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Absolutamente no va a ir nadie bien, hermano. Entonces yo creo que aquí debemos entonces de llegar a una resolución nosotros como creación de Dios, como seres humanos y como hijos ahora o discípulos de Él, ¿verdad? Que realmente no se puede contender con Dios, ¿verdad? Y de esa manera salga la persona bien. Job sabía que nadie puede justificarse delante de Dios. Él lo sabía. Job sabía que algún día los malvados perecerían por su maldad. Sin duda alguna, no solamente lo sabe, también nosotros sabemos que la gente malvada va a perecer, ¿verdad? No estamos hablando solamente de la muerte física, sino la muerte espiritual. La muerte física, tantos buenos como malos, y cualquier tipo de persona va a morir. El Señor dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y después va al juicio. Entonces, nadie prácticamente va a dejar de morir físicamente. Lo terrible aquí es cuando se muere en lo espiritual, ¿verdad? Porque va a una eternidad de condenación. Y sin embargo, yo veo que mucha gente en este tiempo no le importa, no está interesado. Como que esto prácticamente fuera algo de Hollywood, ¿verdad? Solamente una película, una historia, ¿verdad? Entonces, lo ven irreal. Vemos irreal con todas las cosas que están aconteciendo. Sabemos que la venida del Señor está cerca, pero vivimos como que está distante. Consideraba, dice, que él no merecía el sufrimiento que estaba pasando. Por lo tanto, quería presentarle a Dios su situación. Entonces, él venía prácticamente a decir, Señor, pues si me he mantenido lo más justo que puedo, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Y si Job realmente, como porque la Biblia nos describe que Dios, ¿verdad? Cuando se encaró con Satanás y le dijo, ¿qué no has considerado a Job? El Señor no iba a poner a una persona el cual lo iba a hacer quedar mal. Dios conocía el corazón de Job, sabía que era un corazón, ¿verdad?, bueno delante de sus ojos, sabía que era una persona que iba a resistir todo lo que le vino. ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos brincado? ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos vituperado contra Dios? ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos contendido contra Dios? ¿Cuántas veces nosotros no hubiéramos desafiado a Dios con todo lo que le pasó a Job? Si muchas veces cuando las cosas nos van bien y nos viene un problema, ahí ya está diciéndole a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti no? Cuando de alguna manera tu comportamiento no es el mejor delante de Dios. Cuando nuestro comportamiento no es el mejor delante de Dios, pues no se pueden esperar cosas buenas.
Eso es lo que nosotros deberíamos de poder entender en esta mañana. Ahora, el mundo está así, el mundo va a recibir prácticamente juicio, ¿verdad? Muchos de nosotros no sabemos cómo va a venir. Y hay muchas veces que se dice, ¿verdad? Estamos en una nación segura, en una nación que tiene paz, pero entre más llamemos a la paz, dice, ahí es donde va a venir la destrucción. Nosotros creemos que a lo mejor va a ver de aquel lado de la destrucción, pero a lo mejor va a acontecer aquí. Muchos de los teólogos y los que conocen bastante de lo que es el Apocalipsis, ellos muchos creen que de alguna manera, ¿verdad? Si se preguntan, Estados Unidos no aparece en los países en las naciones en los últimos tiempos. ¿Qué eso va a suceder? Hay para todo eso una explicación. No es el tema, pero sin embargo, para poder nosotros pensar y creer que aquí nada va a suceder y que nada va a pasar, a lo mejor de repente, hermanos, se ponen de acuerdo todos prácticamente, China, Rusia, a todos los que tiene como enemigo, y dice que hay submarinos que de alguna manera vienen y en un momento terminan con todos los Estados Unidos. Entonces, nosotros de alguna manera, voy a citar un poquito en Apocalipsis, ¿verdad? Referente a ello, porque de alguna manera estamos viendo que el ser humano siempre vive desafiando a Dios. Desafió en aquel entonces, en los tiempos atrás, y sigue desafiando en estos tiempos, y va a seguir desafiando en los que vienen en el futuro. Sin embargo, lo que le decía, ¿verdad? Él consideraba que no merecía ese sufrimiento que estaba pasando. En otras palabras, Job estaba diciendo, a pesar de mi vida recta, Dios está decidido a condenarme. Bueno, pareciera, ¿verdad? Porque, viene y lo prueban y dice que empieza a perder tierras, la familia, todo lo perdió. Murieron hijos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no le pasaron a Job? Sin embargo, no había algo que en un momento determinado se detallara y dijera que entonces por su culpabilidad, ¿verdad? De rechazar a Dios, de desafiar a Dios, entonces iba a ser probado, o por eso le estaban pasando las cosas. Es por eso que él decía, bueno, me he mantenido lo mejor que puedo y sin embargo me vienen prácticamente estas pruebas. Muchos de nosotros podemos estar pensando, ¿verdad? Y algunas veces al pensar, ¿verdad? Y seguimos sirviendo al Señor y el Señor prácticamente viene y nos somete a una prueba, entonces decimos de alguna manera, no vale la pena seguir en el Señor. ¿Por qué? Porque cada que quiero meterme, cada que quiero servir al Señor, pues me vienen las pruebas. Y muchas veces las personas se desaniman a servir al Señor, entregar sus vidas, ¿verdad? Que dejar que Dios controle la vida de ellos. Entonces nos hacemos recio, o sea, rechazamos el poder prácticamente consagrar nuestras vidas al Señor, porque vemos que en muchas de las veces el estar consagrando no hay una seguridad de que todo va a estar siempre bien. Pero las personas que conocen el Evangelio, las personas que conocemos al Señor, sabemos que Él nunca prometió un jardín de rosas. Sabemos que Él dijo que íbamos a padecer por la causa. Entonces, ¿por qué ahora entonces nos asombra que cuando queremos meternos, ¿verdad? Más en el Señor, entonces el enemigo empieza a bombardear, empieza a atacar, empieza a atacar? Mire, ¿cuántos de los nuevos creyentes siempre, ¿verdad? Lo vemos y ellos apenas entran y pues ellos creen que va a estar la situación mejor, ¿verdad? Desde que inician. Muchos de ellos, pues sí, lo ven por un largo periodo, pero hay muchos, en cuanto toman una decisión por Cristo, el enemigo viene para hacerlos desistir. Empiezan las pruebas, la familia empieza prácticamente a negarte el habla, te empieza a avergonzar, te empiezan a hacer un montón de cosas. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente se retira. Pero aquí lo que vemos, ¿verdad? La enseñanza de Job, porque él nunca se retiró. Todo lo que él le vino, allí él estuvo soportándolo. Entonces él decía, a pesar de mi vida recta, Dios está decidido a condenarme. A medida que su sufrimiento continuaba,
Job se volvía más impaciente, permaneció leal a Dios, pero dijo cosas que más adelante se lamentaría. Y ese es prácticamente el ser humano. Muchos de nosotros a veces nos impacientamos cuando las cosas no están saliendo bien, ¿verdad? Cuando se salen del control y esperamos, o cuando oramos al Señor que al siguiente día lo restaure, ¿verdad? Que al siguiente día cubra la necesidad, que al siguiente día la persona que tenemos enferma sane. Pero sin embargo, los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Dios siempre va a estar trabajando con el ser humano. Y cuando Dios quiere involucrarse en la vida de alguien, va a ser siempre para bien. Nunca va a ser para mal. Entonces, pero Él tiene su tiempo. Él está trabajando con el ser humano. Porque muchas veces lo que estamos hablando, el orgullo, ¿verdad? La rebeldía está en nosotros. Entonces Él tiene que trabajar en eso. Tiene que excluirla de tu vida, el orgullo, lo que es la rebeldía, para que tú puedas entonces ahora el 100% estar dependiendo de Dios. Permaneció entonces leal y más adelante deciría cosas que lamentaría. Hermanos, muchos de nosotros en los tiempos de enfermedades, muy sobre todo cuando son prolongadas, ¿verdad? Una enfermedad, una gripe, usted sabe que se va a descansar, ¿verdad? Toma algunas pastillas, ¿verdad? Y a lo mejor a los 2, 3 días ya se recupera, ¿verdad? Pero hay enfermedades que son prolongadas. El cáncer es uno de ellos, ¿verdad? Y cómo entonces se está azotando prácticamente al ser humano en estos tiempos. Ya la gente no quiere ir al doctor porque teme que en un momento determinado uno de sus exámenes digan que tiene cáncer. Pero, pues, ¿qué vamos entonces a remediar? Más al contrario, deberíamos de ir y que nos digan si realmente hay algo malo para ver si pueden hacer algo, ¿verdad? Sin embargo, pues muchas veces no se hace por el temor. Entonces, esas son enfermedades realmente que no solamente acaban con la vida de la persona que lo tiene, el cáncer, sino los que están a su lado. Es terrible, ¿verdad? El cáncer va consumiendo a la gente, se la va comiendo, ¿verdad? Yo les decía que mi hermano mayor tiene casi 35 solamente kilos. Entonces está en sus últimas. Mi hermano, afortunadamente, él ha recibido a Cristo. Pero, pues, ¿qué podemos hacer nosotros, hermano? Muchas de las veces quisiéramos levantar a la persona y ponerse en su lugar, pero esto no procede así. ¿Y por qué a él? Entonces, ¿por qué a ella? Entonces, nosotros cuestionamos a Dios. Dios es absoluto y sabe lo que Él hace. Él conoce la vida de nuestros familiares mejor que nosotros. Él conoce lo íntimo de ellos. Nosotros lo desconocemos. Entonces, no sabemos por qué el Señor lo tiene, pero como quiera que sea, cuando nosotros confiamos, oramos al Señor, hermano, las cosas van a ir bien. Podrá tener paz, ¿verdad? Aún en su dolor, y podemos también nosotros disfrutar de una paz que solamente Él puede dar. Pero muchas de las veces, hermano, este tipo de enfermedades prolongadas o de mucho dolor, dice que es natural que las personas se sientan confundidas, ¿verdad? Referente a lo que está sucediendo. Se desesperen y se vuelvan impacientes, así como Job. Por eso, hermano, en los versículos de Job, por ejemplo, ahí en el mismo Job, en el 4:17, hay un versículo que quisiera citar. Mire el 4:17, lo que dice que Job terminó reconociendo que discutir con Dios sería en vano. En el versículo 17 dice de esta manera: ¿será el hombre justo? ¿Será el hombre más justo que Dios? Por supuesto que no. ¿Será el hombre más justo que Dios? Por supuesto que no. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Pues claro que no. Entonces, ¿por qué entonces nosotros nos atrevemos a contender con Dios, verdad? A interrogarlo, a decirle y a preguntarle el porqué de las cosas. Por eso, hermano, no vale la pena. No es que no valga la pena, más bien no debería de hacer, deberíamos de hacer el discutir con Dios de las cosas que a veces nos suceden.
¿verdad? Porque va a ser en vano. Lo que Dios determina hacer, lo va a hacer, te guste o no te guste. Entonces, si queremos prácticamente, como sabemos, ¿verdad? Que las cosas vengan buenas y que las cosas estén bien, entonces tenemos que prácticamente sujetarnos a Él. Pero ¿cuánta gente se sujeta hoy? Se cree que en estas generaciones hay muchos de los jóvenes que no creen en Dios. Y así, hermano, la siguiente generación, la que sigue, la siguiente generación prácticamente se va a volcar haciendo y deshaciendo con su vida, cayendo en todo tipo de pecado, en todo tipo de maldad, porque no hay un control dentro de ellos. No hay un control prácticamente porque han decidido darle la espalda a Dios. No reconocerlo como que Él es, no reconocer que Él existe. Entonces, por eso, entonces, las generaciones que vienen, hermano, creo que no va a irles muy bien. Si a los que están ahora no les está yendo bien, a ellos les va a ir peor. Porque al menos, ¿verdad? Como usted viene a la iglesia, en aquel entonces ya no va a haber gente que quiera ir a una iglesia. La maldad va a crecer tanto, hermano, que lo más fácil será entonces empezar a cerrar las iglesias. Nadie va a querer ir porque su propia maldad, ¿verdad? Su propio pecado se los va a impedir. Si la gente no llega a las iglesias, no porque no quiere, hermano. Si la gente no va es porque su pecado muchas veces le acusa. Sin embargo, ese es un trabajo bien sutil que hace Satanás. Porque lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Que venir a la iglesia es para que nosotros entonces seamos redimidos por Cristo. Que Cristo entonces pueda perdonar nuestros pecados y ser absueltos de ellos. Entonces, sin embargo, cuando nosotros no hacemos estas cosas, entonces lo que nos espera prácticamente es el castigo. Ahora, Job dice, no pretendió ser perfecto. Él nunca quiso prácticamente cuando estaba hablando, pues, de que su vida era recta, no estaba hablando de perfección. Por eso hay dos versículos donde él reconoció que no era perfecto. Y uno de ellos está ahí en el mismo de Job, en el que estábamos leyendo, que era el 15, ¿no? Que el último que leí, donde la palabra de Dios dice, aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Entonces, ese ruego prácticamente es, ¿verdad?, requiriendo una ayuda de Dios. Nosotros tenemos un montón de cosas en las cuales necesitamos la ayuda de Dios, ¿verdad? Usted necesita la ayuda de Dios cada momento que se va a dormir para que al siguiente día usted pueda abrir sus ojos a un nuevo día aquí en la tierra, para que sus familiares puedan ver un nuevo día también en la tierra. Sin embargo, nosotros pensamos, ¿verdad?, que todo lo contrario, ¿verdad?, que no deberíamos de rogar al juez, a Dios, porque todas las cosas nos van bien, porque simple y sencillamente creemos que nosotros lo controlamos. Dice otro versículo, en el 20 ahí mismo, y si yo me justificare, me condenaría mi boca. O sea, si yo trato de justificarme con Dios, ante Dios, ¿qué va a pasar? Dice mi propia boca, me condenaría. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Entonces, entre más él pudiera decir que él era perfecto, más inicuo se hacía. Entonces, por eso mismo, ¿verdad? Inicuo es malvado, más malvado se haría. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que entre más nosotros creamos que somos perfectos, que estamos bien, que ya hemos recibido a Cristo, que no hay nada que hacer, ¿verdad? Que prácticamente Dios ya nos, en el nombre que tenemos en la lista, el Señor, nuestro nombre, Él ya puso palomita, ¿verdad? Que está aceptado, no hay ninguna cruz, sino que está aceptado. Cuando nuestra vida, hermano, deja que decir. Para tener una vida prácticamente, una relación con Dios, pues tenemos que estar en contacto con Él
a través de la oración, a través del estudio de la palabra, ¿verdad? A través del servicio que usted presta a Dios, porque eso es lo bonito prácticamente, que cuando uno sirve, no está sirviendo a las personas, está sirviendo a Dios. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nosotros prácticamente cuando le damos algo a un vaso de agua a una persona, es como que se lo estamos haciendo a Dios. El Señor mismo dice que si tú trabajas con una persona, ¿verdad?, que no es creyente, entonces dice, hazlo como que lo hicieras para Él. Entonces, nuestro servicio debería de ser excelencia, tener una excelencia, ¿verdad?, en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, nosotros siempre le digo a la iglesia, nos confundimos porque si tú haces algo, crees que lo estás haciendo para alguien. No, cuando tú trabajas, ¿verdad? Y quiero poner ese detalle, cuando tú trabajas en una iglesia, sí es cierto, muchos realmente se benefician, pero no es que porque ellos se benefician, se lo estás haciendo a ellos, tú lo estás haciendo para Dios. Tú estás haciéndolo para Dios. Entonces, los hermanos prácticamente que cantan aquí, es un beneficio prácticamente para nosotros que ellos puedan tocar un instrumento, que tengan voces, ¿verdad?, que practiquen y que nos guíen en la adoración. Pero sin embargo, quiero creer, al menos los que han estado a lo mejor en un coro, quiero creer, y los que están ahora, que cuando nosotros estamos en un lugar de un coro, que pertenecemos a un grupo de alabanza, lo que hacemos no es para la gente, lo que hacemos es para Dios. Cuando cantamos y exaltamos a Dios. Que la gente se beneficie es otra cosa. Si pensamos realmente que lo estamos haciendo para la gente, pues estamos muy mal. Entonces, cada de las cosas que usted haga es para Dios. Y todo lo que usted hace para Dios tiene recompensa. No solamente allá, las tiene desde aquí. Yo hablaba con una hermana y le decía que me había dado estábamos hablando de una situación que le estaba pasando y ahora me dio una buena noticia, pues referente al problema que ella tenía. Digo, gloria a Dios. Yo lo digo de esa manera. Yo sé que a lo mejor a usted no le va a parecer, pero yo le digo, mira, esto es lo que Dios hace cuando nosotros entregamos nuestra vida al servicio del Señor. Porque esto que tú has logrado y has caído en gracia es de parte de Dios. Dios te hace caer en gracia a la gente. Muchos de ustedes junto conmigo oramos, ¿verdad?, que las personas caigan en gracia con las personas. Por ejemplo, cuando hemos orado para alguien que va a ir al juez de migración, permite, Señor, que esta persona caiga en gracia, que este hermano, que esta hermana caiga en gracia y se le den los documentos. Entonces le digo, le dije a la persona, qué bueno, le digo, eso, para que nunca se te olvide, porque ahorita estás recibiendo algo bueno. Al rato puede venirte un problema, al rato puede venirte una dificultad, y en ese momento no tienes por qué discutir con Dios, ni por qué en un momento determinado contender con Él. Mira lo que te da. Son más las cosas buenas que recibimos de parte de Dios que de alguna manera las cosas que recibimos malas. Que nunca se te olvide, le dije. No le estaba exhortando así, pues, pero sí le estaba diciendo, ¿no?, a la persona. Le estoy diciendo, hey, fíjate, qué bueno. Estábamos prácticamente viendo eso. Estaba hablando con algunas personas de su problema y me vienes con esto. Híjoles, gloria a Dios. Claro, a mí no me toca decirlo, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Hermanos, en el versículo 11, 10 de ahí mismo de Job, la palabra de Dios dice de esta manera: me vestiste de piel y carne, no, perdón, estoy leyendo el 10, aquí está, porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Oh, perdón, me equivoqué, leí otro. Se brincó la vista. Perdón, es el 10. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Bueno, al decir que Job era vano,
Dice Sofar, que es el hombre que estaba hablando aquí, lo estaba acusando de ocultar sus faltas y sus pecados. Aunque estaba equivocado, Sofar explicó correctamente que Dios ve y que Él sabe todo. Él ve y sabe todo. No hay nada que se pueda esconder. A veces nos vemos tentados a pensar que nadie se enterará, dice, de lo que nosotros hacemos. Pero pues del que tenemos que cuidarnos, no podemos cuidarnos. Dice que Él está en todas partes. Podemos engañar a las esposas pueden engañar a los esposos, podemos engañar a nuestros familiares, pero ¿quién puede engañar a Dios? Si Él todo lo ve. No hay ningún lugar donde se le pueda esconder el ser humano. Entonces, y quererte esconder por la gente, hermanos, pues de nada va a servir, porque aunque te escondas ya sea de la gente y de Dios, pues estás pecando. Si estás haciendo algo malo, estamos diciendo, no de esto. Entonces, lo que tú tienes que es prácticamente, y ahora sabiendo que nada puede escondérsele a Dios, entonces tratar de andar, ¿verdad? Como Job, lo más recto posible. Perfecto, sabemos que no hay ninguno, ¿verdad? Más que solamente Dios. Pero sí hay rectitud y podemos estar rectos delante del Señor. A veces nos vemos entonces tentados a pensar que nadie entonces se enterará de lo que hacemos y quizá podamos ocultar algún pecado de los demás, pero no podemos hacer nada sin que Dios no lo sepa. Es por eso que le digo, ¿verdad? Usted tiene que saber dónde se está conduciendo. Si ya se desvió del camino, se está desviando, ¿verdad? Entonces se ha retirado del camino del Señor. Cada persona sabe, hermano. Aquí no estoy prácticamente hablando con niños de 5 años que posiblemente no puedan entenderlo. Aquí es gente capaz, inteligente, que puede captar lo que la palabra de Dios está diciendo, ¿verdad? De que muchos de nosotros pensemos, dice, ignorantemente, ¿verdad? Que Dios no ve, que Dios no lo sabe, pero Dios todo lo sabe. Dios conoce nuestros pensamientos, ¿cuánto lo creen? Por lo que se dará cuenta de todos los pecados que cometemos todos los días. Al menos en esta parte yo espero que una vez que lo reconozcamos, entonces busquemos cómo separarnos de él. Porque ese pecado que cada persona tiene es un pecado, es una debilidad que el ser humano tiene y que el enemigo también lo conoce. Y él por eso que te busca por ese siempre lado. A lo mejor tú no eres ladrón, él no te va a buscar por esa parte porque no lo eres. Pero no es algo que te atrae. Pero hay cosas que al ser humano un pecado lo atrae. Entonces el enemigo ya sabe que por ahí te puede agarrar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, separarte, aislarte, irte lejos, ¿verdad? De ese pecado, para que así de esa manera, entonces no caigas, no caigamos. Pero tú mismo sabes, y yo creo que aquí cada persona podíamos decir y en nuestra mente pensar, es una realidad. He querido dejar este pecado y no he podido. Todos los otros pecados a mí prácticamente no me atraen, pero este pecado sí. Y esa es la debilidad que el enemigo encuentra y de ahí no te va a soltar hasta que no nosotros renunciemos a ello, hasta que no le pidamos al Señor que lo quite, que lo aparte de nuestra vida. Entonces tendremos la victoria sobre de ese pecado. Pero si nosotros de alguna manera, ¿verdad? Disfrazando, ¿verdad? La buena voluntad de Dios, ¿verdad? De seguirte bendiciendo, ¿verdad? De seguirte ayudando, entonces caigamos en que por las cosas seculares, materiales, que nos vaya bien, estamos bien con Dios. Si no estuviera bien con Dios, entonces el Señor me castigaría y ahorita ya hubiera perdido contratos, hubiera perdido trabajo, hubiera perdido familia. No, todo tiene un tiempo en la vida. Muchos pensaron de esa manera y prácticamente no llegó al primer año, llegaron a los 10, 15, hasta 20 años, 25 años. Entonces es cuando prácticamente vino entonces las consecuencias de ello.
Dios conoce entonces nuestros pensamientos, por lo que se da cuenta de nuestros pecados. Job era consciente de esa verdad. Vamos a ir a Apocalipsis, hermano. En Apocalipsis, capítulo 18, voy a leer un par de versículos, pero me voy a concentrar solamente en dos, ¿verdad? Y déjeme leerle del número 2 en adelante, 18:2. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda, aborrecible. El versículo 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Oiga, estamos en los Estados Unidos, aquí hay mucho deleite. Aquí hay mucho deleite para que se pierda el ser humano. Yo creo que no por algo el Señor a veces nos pone en nuestra cabeza, y siempre le digo a las personas que van llegando: tengan mucho cuidado, está llegando al país, ¿verdad?, donde fluye leche y miel. Un país que en un momento determinado te da todo, pero también todo te lo puede quitar. Verá que siempre lo digo a muchas de las personas que están llegando, y usted cree cuántas hacen caso. Mientras que están prácticamente necesitando de Dios, están. Una vez que ya prácticamente vinieron los billetes verdes, se olvidaron del Señor. O sea, se olvidaron lo que Dios hizo. Fíjese, aún al llegar a este país donde fluye leche y miel, aquí donde prácticamente cuando llegaste no tenías nada, tenías a lo mejor un cambio, no tenías carro, ahí andabas a pie buscando a alguien más. Ahora que lo tienes, te pierdes. Ahora, ¿cómo venir y tirárselo a la cara a la gente? Pues no, pero para eso está el púlpito, para decirle a la gente que entonces todo lo que ha prometido está quedando mal con Dios. Se olvidó de Dios. El trabajo es su Dios. Las cosas, la vagancia, los deleites y todas esas es su Dios. Hermano, es aquí donde yo digo, o sea, todo va bien, magníficamente, ¿verdad? 1 año, 2, 3 años, pero espérate, y no es algo que de alguna manera, no soy ave de mal agüero, como decimos en México. No, lo que le estoy diciendo es lo que realmente va a suceder. Las consecuencias vienen. A mí qué me importa, pastor, que me pase lo que me pase. Es que no te va a pasar a ti. A ti no te importa tu vida, pero a lo mejor el Señor conoce esa área tan sensible, ¿verdad? Que puede ser a lo mejor un nieto, puede ser un hijo, puede ser una hija. Ahí es donde va a venir a tocar, para ver si así reaccionas. Porque, ¿verdad? Es como en un momento determinado. ¿Qué nos ganaríamos con que ganáramos toda la fama del mundo si perdiera nuestra alma? Dios va a utilizar todas las cosas que Él pueda hacer para que las personas vengan a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué acaso de alguno dice el Señor? Si tu ojo te es ocasión de caer, pues entonces sácalo. Es mejor que entres, dice, al cielo sin un ojo, que todo tu cuerpo sea quemado. Claro, no estoy hablando que se lo tienen que sacar. No estoy hablando de alguna manera que eso, pero hace una referencia, ¿verdad? Que no hay nada que en un momento determinado tengamos que perder para venir a Cristo. Entonces dice en el 4: y otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Vuelvo y repito: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces esas son las consecuencias que han de venir. ¿Cuántos a lo mejor vienen? Y a mí me ha tocado ver, hermano, que yo contaría, aquí me la pasaría todo el día contándole historias de las que he visto, he vivido. Familias perdidas, hermano. Hermanos que llegaron, se convirtieron aquí, se retiraron, al rato viene de allá afuera y dice: no, pues anda tomado, andan con armas. Entonces, ¿cómo? Eso es lo que ocasiona prácticamente la distancia. ¿Qué sucede con estos matrimonios? Se separan. Al
Al rato ahí está llorando la mujer, al rato ahí está llorando el hombre. Y eso prácticamente, sembraste, eso vas a cosechar. Te retiraste de Dios. ¿Quién es el único que puede guardar nuestra casa, nuestro hogar, nuestro matrimonio? ¿Cómo entonces esperas que te vaya bien? Es triste, hermano, pero esto tiene que decirse, se tiene que saber para que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Que todo esto está en juego. Entonces, recibiréis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz, en ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Hermano, es terrible todas estas cosas que están sucediendo. Entonces, que en un momento diríamos, ¿a qué viene este país? A perderme. Muchos de ellos a lo mejor ni droga hacía. Aquí como es tan fácil que todo te ofrezca. La gente ha caído en droga, en cocaína, en marihuana. Aquellos que eran prácticamente limpios ahora no son limpios. Muchos de ellos están cayendo en el adulterio, la fornicación. Entonces, eso es lo que realmente se está sembrando. Eso es lo que Dios dice, salte de ahí, porque aquí el adulterio es común. Aquí nadie te lo reprocha. Muchos prácticamente incluso lo festejan, lo alaban. La fornicación es lo mismo. Droga, hermano, por donde quiera se mueve. Es por eso debemos de pensar, este es el país que realmente está hablando el Señor. Deleites, aquí prácticamente todo tipo de cosa encuentra. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. O sea, todo me está saliendo bien. Y el versículo 8 dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor, dice que la juzga. Algún día tendrás a tu juez delante de ti. No esperemos que estemos solamente cuando estemos delante de su presencia, porque ya ahí va a ser definitivamente para condenación o para salvación. Aquí es donde nosotros tenemos que realmente tomar en serio que Dios es un juez. Hermano, una persona que está bien económicamente con frecuencia se siente invulnerable, segura y en control de la situación. Siente que no necesita de Dios ni de nadie más. Esa clase de actitud también es desafío contra Dios. Está desafiando a Dios. Y el juicio de Dios contra esa actitud es muy severo. Se nos ha dicho que debemos evitar los pecados de Babilonia. Si usted tiene seguridad económica, no se sienta satisfecho de sí mismo, ni se deje engañar por el mito de la autosuficiencia. Yo soy prácticamente autónomo. Yo no necesito de esa iglesia, yo no necesito de esto, yo estoy bien. Ándale pues, sígale, sígale. Ahora, cuando llegue a suceder esto, déjenme darle un consejo. Porque de que va a llegar, va a llegar. El día que le llegue eso, en vez de retirarse al Señor, acérquese, porque no es Dios como nosotros los hombres. Dios no te va a recriminar lo que tú hiciste y que ahora vengas arrepentido y que te diga no, ya no. En vez, porque esa es la actitud que toma mucha gente. Todavía de que la hacen y que están prácticamente emproblemados con dificultades, con enfermedades y todo esto, vienen y se ponen los orgullosos que no necesitan de Dios y que van a salir y que entonces ahí vienen y que como quien dice, esta es una mala racha, al rato voy a estar bien. Yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de Dios, yo no necesito de nadie. Eso es la autosuficiencia. Y eso hay mucho en los Estados Unidos.
Estamos en el país de que si usted quiere ahorita se va a ir a un restaurante y se come una langosta, se come un steak, ¿verdad? Puede ir a diferentes lugares. Para eso da ese país, este país. Pero hermano, tengamos mucho cuidado, que todos esos deleites de alguna manera no nos hagan desviarnos de los caminos de Cristo. Póngase de pie, hermano. Ahora, si usted es una persona prácticamente que Dios le ha bendecido, ¿verdad? Económicamente, tiene esa seguridad. Ahora, puede utilizar prácticamente el dinero también de una buena forma. Dice, debemos de usar los recursos para ayudar a otros y para el avance del reino de Dios. ¿Tiene dinero? A lo mejor puede distribuirlo en aquellos lugares, en nuestros países, ¿verdad? Ya sea Guatemala, Salvador, Nicaragua, allá donde sabemos que muchas veces no tienen comida. Vaya o mándelo, como quiera que sea, que su dinero sirva para algo bueno. Porque el estar acumulando, hermano, estar acumulando y estar acumulando, también eso nos crea un problema. Al final de cuentas, la persona se hace codiciosa. Le falta un peso y ahí está desmayándose. Le cae 3 monedas y hasta que no las encuentra, porque siente que prácticamente perdió todo lo que tenía. Sí, hermano, nos da risa, pero sí, esa es la codicia, ¿verdad? Entonces, muchas veces una monedita puede darte codicia. Que dices, es algo que ya estaba prácticamente en mis arcas y cómo que la voy a dejar que se vaya. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Gracias por habernos dado la oportunidad de estar en tu casa. Gracias porque pudimos alabarte, glorificarte, Señor. Permite, Señor, que nosotros como creyentes, Señor, podamos escuchar tu voz, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, que todavía está aquí en la tierra, porque sabemos que algún día va a ser levantado, Señor, y que ahí es donde donde se ha levantado, viene una destrucción. Dice tu palabra como nunca la ha existido en la historia de la humanidad. Por eso en esta hora, Señor, rogamos, Padre, que podamos tomar a bien tu palabra, Señor, que no sentamos que nos están ofendiendo tus palabras, Señor, que no sentamos, Señor Padre Celestial, que nos están encarando para mal. No, Señor, que tú puedas hacerles sentir, Señor, que tú tienes amor y por eso les das la advertencia, Señor. Y por eso, Señor, tú les das tu palabra, Señor, para que ellos busquen, Señor, cómo regenerarse, Señor. Ellos busquen cómo acercarse a ti, Señor. Padre, antes de que sea demasiado tarde. Sabemos, Señor, mi Dios, que no podemos contender contra ti, Señor, y mucho menos desafiarte. Sin embargo, podemos decir unánimes aquí todos, no, yo nunca he desafiado a Dios, pero a lo mejor de boca no lo has dicho, pero tus actitudes entonces de alguna manera están provocando ese desafío contra Dios, ¿verdad? Es obedecer a Dios. Y si Dios te está pidiendo obediencia para Él y tú desobedeces, es desafío. Y el castigo va a ser muy severo. Amado Dios, yo ruego en esta hora que si hay alguien, Señor, que nunca ha recibido a Cristo, Señor, porque hay gente que está dentro de las iglesias, pero muchas veces nos damos cuenta que nunca recibieron a Cristo. Cuando te acercas y le preguntas, ¿algún día has recibido? Pues yo ni me acuerdo. Pues ahora es el tiempo que debes de acordarte, ahora es el tiempo que debes de reaccionar y entregar tu vida a Cristo. ¿Para qué? Para que el Señor te bendiga. Es que ya estoy siendo bendecido. No, todo tipo de bendición. Eso es algo pasajero, ¿verdad? Es algo que el Señor dice en su palabra que Él hace ver tanto en justos como en injustos. Las bendiciones son para los justos y para los injustos. Ese es Dios. Pero las bendiciones especiales solamente se las da a sus hijos. Entonces, ¿hay alguien que le gustaría recibir a Cristo aquí de los que estamos? Si no hay nadie, hermano, solamente el único llamado que voy a hacer, ahí donde usted está. Si acaso captó prácticamente el mensaje, usted se da cuenta si es una persona que desafía a Dios, si contiende con Dios, si se ha olvidado de Él. Cada persona sabemos lo que nosotros hacemos. Acuérdese, Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. No puede engañarlo. Póngase a cuenta.
Nunca se sabe cuál será el último día. Lo dejo en este momento para que usted reflexione. Y ahí donde usted está, en su mente, en su corazón, pídale perdón. Porque Dios lo ha traído con ese propósito para que usted le pida perdón, para que usted se arrepienta, para que usted dé vuelta por el camino, ¿verdad? Que ahora lo va a llevar a la perdición, pero cuando se dé vuelta, va a llevarlo siempre al camino de salvación. Acuérdese cuando usted llegó aquí a los Estados Unidos, la necesidad que usted tenía. Ahora Dios la suplió y ahora usted se olvida de él. Vuelve a suceder lo mismo. Hay cuánta gente aquí en los Estados Unidos que lo pierde todo. Muchos de los que son hombres, si conociera sus historias, se daría cuenta que muchos de ellos a lo mejor fueron personas que tuvieron mucho dinero. Sin embargo, las drogas, el alcohol, ¿verdad? Los deleites que ofrece prácticamente los Estados Unidos lo perdieron. Quiero terminar orando, ¿verdad? Pidiendo por usted, el que usted está hablando con el Señor, ¿verdad? Para que Dios lo bendiga, que Él tome en cuenta sus palabras que está diciéndole a Él. Amado Dios, te doy las gracias en esta tarde, Señor, por habernos dado la oportunidad de estar aquí. Ahora te pido que bendiga, Señor, a cada uno de aquellos que reaccionaron, Señor, a tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que muchas veces contendemos, Señor, contra ti, Señor. Muchas veces te desafiamos, Señor. Pero si ha habido alguien, Señor Padre, que se dio cuenta y ha pedido perdón, Señor, perdónalo, límpialo, Señor, y que Él quede suelto, Señor, en esta mañana, Señor, de sus pecados, y que Él pueda, Señor, ahora disfrutar de la paz, la armonía, Señor, Padre, en la comunión contigo, Señor, y Él pueda ver las diferencias, Señor. Sabemos, Señor, que todos, Señor, buscamos, Señor, ser rectos. Sabemos que no vamos a llegar a la perfección, pero que intentemos ser rectos delante de ti y delante de los seres humanos, Señor, de nuestros hermanos, de la gente que conocemos, Señor. Padre, bendice, Señor, a tu pueblo. Hazlo ir, Señor, en esta tarde, Señor, en paz a sus hogares o a donde ellos deben de ir. Y permite, Señor Padre Celestial, que por medio de tu Espíritu Santo sean redarguidos los corazones y que sepan, Señor Padre Celestial, que hay un culto más para venirte a adorar, Señor, exaltar. No es para venir a ver el pastor, no es para ver qué mensaje él trae, es para venirte a adorar a ti, Señor. Porque para ti, Señor Padre, se ha dedicado este día, Señor. El día domingo, el día del Señor. Gracias, Señor, en esta tarde te las doy en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.